Ese boleto no es para ti. Tú no vas. La voz sonó seca, cortante, como una puerta que se cierra sin que uno alcance a meter el pie. El tipo del mostrador apenas me miró cuando me regresó el pase de abordar. Yo me quedé ahí, tieso, sintiendo cómo la gente detrás empezaba a impacientarse, pero algo dentro de mí se negó a retroceder. No después de lo que había hecho para llegar hasta ese punto. No después de lo que me costó cada paso hasta ese aeropuerto. Me llamo Isaías, tengo 17 años y vengo de Iztapalapa. Allá, cuando dices que quieres ser ingeniero aeroespacial, la gente se ríe. Algunos con ternura, otros con desprecio. Pero yo nunca lo dije para hacer reír a nadie. Lo dije porque lo sentía. Porque cada noche me acostaba soñando con motores, turbinas, propulsión y cohetes que se elevaban más allá de donde alcanza la vista. Mi mamá trabaja en una fonda. Mi papá nos dejó cuando yo tenía 9. Desde entonces, cada peso en casa se estira como liga vieja. Por eso sabía que mis sueños no iban a venir envueltos en moño. Tenía que construirlos con las manos, con lo que tuviera a la mano. Todo empezó hace un año. Estaba en la prepa, sobreviviendo como podía entre tareas, trabajos y el ruido de los camiones pasando por afuera del salón. Un día, el profe Mauro mencionó un concurso nacional de ciencias, algo sobre prototipos innovadores. Yo no puse mucha atención hasta que dijo la palabra beca. Esa noche no dormí. Me puse a hacer bocetos con lápiz en la libreta de matemáticas. Un motor casero, basado en una idea loca que vi una vez en un video de YouTube. Nada serio, pero suficiente para empezar. El problema era obvio. No tenía materiales, ni herramientas, ni nadie que me ayudara. La escuela apenas tenía focos en los baños, mucho menos un laboratorio. Pero algo me empujaba. Tal vez era necedad o miedo de quedarme atrapado en esa rutina de nacer pobre, morir pobre. Empecé a juntar cosas del tiradero, latas, alambre, tubos viejos. Cada día después de clases, caminaba unas cuadras más para ver si encontraba piezas útiles. Un día terminé frente a un taller mecánico chiquito, donde un señor canoso me vio husmeando en la basura. ¿Buscas oro entre fierros, chamaco?, me preguntó medio riéndose. Busco un sueño, le dije sin pensarlo. Así conocí a don Memo. Pero esa parte la contaré después. Ahora mismo necesito que me escuches, porque si alguna vez te dijeron que tú no podías, que no eras suficiente, que ese lugar no era para ti, esta historia es tuya también. Y si quieres escucharla completa, no olvides suscribirte al canal. Hay muchas historias más que merecen ser contadas como esta. Volviendo al aeropuerto, yo estaba ahí con el pase de abordar en la mano, el corazón latiéndome en la garganta. El oficial revisó mi documento y frunció el ceño. Esto no concuerda. Este boleto no debería estar a tu nombre. Mi mente voló. Sabía que todo lo que había hecho podía desmoronarse en ese momento. Sabía que si me devolvía, no habría segunda oportunidad. Pero lo que ese hombre no sabía, lo que nadie sabía, era que ese billete representaba cada noche sin dormir, cada insulto que me tragué en silencio, cada «eso no es para ti» que me dijeron desde niño. No sé de dónde saqué el valor, pero le dije, «Llame al supervisor, por favor. Este boleto fue emitido legalmente». Lo dije con una seguridad que no sentía, pero que necesitaba tener. Él me miró de nuevo, con ojos fríos. Luego se fue. Yo me quedé ahí solo, con las piernas temblando, y mientras esperaba recordé cómo llegué hasta ese momento. Recordé mi primer boceto, la chispa, el taller, la primera vez que una lata vieja se convirtió en parte de mi motor, y entonces supe que esta historia no podía terminar en ese mostrador. No aquí, no ahora. Porque hay caminos que uno debe pelear a cada paso, y yo iba a pelear el mío hasta el final. Don Memo no me conocía, pero algo en mi forma de mirar entre la chatarra debió decirle que no estaba ahí solo por curiosidad. Me invitó a pasar al taller, un espacio pequeño con olor a grasa, aceite viejo y humo metálico. En el fondo sonaba un bolero en la radio, y un par de gatos dormían sobre un costal de refacciones. «¿Qué estás buscando, chamaco?», me preguntó, secándose las manos con un trapo sucio. Le conté mi idea.
No toda, por si se burlaba, pero sí lo esencial. Quería construir un motor a propulsión. Algo pequeño, de exhibición, pero funcional. Él me miró en silencio, como quien evalúa una pieza usada. ¿Y para qué quieres hacer eso? Para volar, le dije. Don Memo no se rió. Al contrario, asintió con una seriedad que me sorprendió. Mañana vienes a las 4. Te voy a enseñar a soldar sin quemarte los dedos. Así empezó todo. Durante semanas, después de la escuela, iba al taller. Aprendí a manejar herramientas que nunca había tocado, a distinguir metales por el sonido que hacían al caer, a oler si un cable estaba a punto de quemarse. Cada tornillo que encontraba, cada tubo oxidado, podía ser parte de algo más grande. Don Memo tenía una hija, Luz, que estudiaba ingeniería mecánica en el Poli. Era reservada, con mirada firme y una libreta siempre bajo el brazo. Al principio apenas me saludaba, pero un día se quedó mirando mis apuntes, garabateados en hojas recicladas. «Tu esquema de cámara de combustión está mal dimensionado», me dijo sin rodeos. Yo no entendí del todo, pero fingí que sí. Esa tarde me ayudó a corregir el diseño. A partir de ahí, empezó a interesarse en mi proyecto. Cada viernes me prestaba sus libros y me explicaba conceptos que sonaban a otro idioma para mí. Fue ella quien me enseñó a leer planos técnicos, y fue ella también quien trajo un día una caja con piezas que ya no usaban en su facultad. Tubos de cobre, válvulas, sensores. Para mí era como recibir un tesoro. Con eso empecé a armar el motor. Trabajábamos en silencio, concentrados. A veces don Memo nos observaba desde la banqueta, fumando en silencio. «Mira nomás, parece que sí va a echar humo esa cosa», bromeaba. Y echó humo, claro que sí. La primera vez que logramos encenderlo fue una noche de sábado. Habíamos conectado todo, revisado 10 veces cada unión, cada tornillo. Yo tenía las manos temblorosas y Luz sostenía el extintor, por si acaso. Encendí el circuito, presioné el botón y nada. Luego un quejido metálico. Después un zumbido. Y entonces el rugido. Un sonido sordo, contenido, como un trueno guardado en una caja. El motor vibró y una llama azulada escapó por la tobera. Yo grité, no de miedo, sino de emoción. Grité como quien ve nacer algo imposible. «¡Funciona! ¡Está vivo!», grité. Don Memo aplaudió desde la puerta, con una sonrisa que le iluminaba el rostro. «Muchacho loco, lo lograste». No podía creerlo. Había construido un motor con basura, con ayuda de un mecánico y una estudiante generosa. En ese momento supe que algo había cambiado, que ya no era solo un soñador, ahora era un creador. Luz me puso una mano en el hombro. «Esto vale más que muchos laboratorios», asentí. Tenía razón. Cada chispa que salía de ese tubo era la prueba de que se puede avanzar incluso sin camino. Ese mismo día, don Memo me propuso presentar el motor en una exhibición barrial que se hacía cada mes en el parque. Un evento modesto, pero lleno de gente curiosa. Preparé una presentación sencilla con fotos, esquemas y una pequeña demostración del encendido. Cuando llegó el momento, mis piernas temblaban. Había niños, vecinos, algunos técnicos. Sentí que todos me juzgaban, pero cuando encendí el motor frente a todos y salió esa misma llama azul, la gente aplaudió. Un niño gritó, «¡Mira, mamá, un cohete!» Y yo sentí algo que no se puede explicar con palabras. Esa noche me acosté con los oídos zumbando y el pecho lleno. Porque entendí que a veces el mundo no te da lo que sueñas, pero si sabes buscar entre la chatarra, si sabes pedir ayuda, si trabajas con el alma, puedes construirlo tú mismo. Después de la exhibición en el parque, un profesor jubilado que estaba entre el público se me acercó. Me preguntó si había pensado en participar en el concurso nacional de innovación juvenil, el verdadero, el grande, el que se hacía en Guadalajara. Le respondí que sí, pero que no tenía los requisitos. «Necesitas una carta de respaldo institucional», me dijo, «algo que demuestre que estás vinculado a una institución educativa registrada». Y ahí se me cayó el alma. Porque mi prepa, aunque oficial,
No estaba acreditada para ese tipo de convocatorias. Además, nadie ahí iba a mover un dedo por mí. Lo sabía. Fui con el director. Le mostré el motor. Le expliqué mi deseo. Me escuchó con paciencia y me respondió con la burocracia tatuada en la lengua. Esto no es posible sin los canales correctos. No podemos apoyar proyectos no oficiales. Salí de ahí con rabia. Sentía que me estaban negando la entrada a un mundo que ya me había costado tanto alcanzar. Fue entonces que hablé con Luz. Le conté todo: la carta, la inscripción, los requisitos. Ella guardó silencio unos segundos y luego me dijo: «Hay otra forma». Yo no entendí. ¿Conoces a Adrián, el de tercer semestre? Él trabaja en el centro de copiado de la facultad. Tiene acceso a los sellos del departamento. La miré. No supe si estaba bromeando. ¿Estás hablando en serio? ¿Tú quieres entrar o no? No supe qué responder. Todo en mí gritaba que eso estaba mal, pero otra parte, una que había crecido peleando por todo, me decía que era la única puerta. A los 3 días, Luz me entregó un sobre cerrado. Dentro estaba la carta. En hoja membretada firmada con el sello oficial. Todo parecía legítimo. «Nadie va a comprobar esto si tú no ganas», me dijo. Sentí un nudo en el estómago, como si estuviera cargando una piedra dentro del pecho, pero también sentí una puerta que se abría. «Gracias», le dije, bajito. «Solo haz que valga la pena», respondió ella. Con eso me registré. Usé un cibercafé para llenar el formulario. Subí fotos del prototipo, una descripción técnica redactada con ayuda de Luz y la carta escaneada. Una semana después, recibí el correo. Estaba aceptado. El evento sería en Guadalajara, en un recinto enorme, con participantes de todo el país. Me enviaron un pase de entrada, una identificación provisional y los datos del transporte. No lo podía creer. Le conté a don Memo. Lloró en silencio. «Tú vas a llevar este barrio al cielo, mijo». Pero la emoción duró poco. Cuando fui a recoger el boleto de autobús, me dijeron que debía cubrir algunos gastos adicionales: alimentación, hospedaje y herramientas de respaldo. No tenía un solo peso. Pasé días vendiendo chocolates en la calle, ofreciendo arreglos de bicicletas, ayudando a don Memo en el taller. Luz me prestó lo que pudo, y un tío lejano que ni siquiera me hablaba mandó 500 pesos de buena fe. Con eso y mucha suerte, reuní lo justo. Nunca había salido de la Ciudad de México. Esa mañana, mientras esperaba en la terminal, sentía que el corazón me salía por la garganta. Traía mi prototipo en una caja reforzada, envuelto en trapos y con la esperanza de que no se rompiera nada en el camino. Subí al camión temblando. Me senté junto a la ventana, viendo cómo la ciudad se iba alejando, cómo los edificios se convertían en cerros y los sonidos cambiaban. Pensaba en mi mamá. No le conté la parte de la carta falsificada. Le dije que había sido elegido por mérito. Ella se persignó y me abrazó fuerte. «Haz lo que tengas que hacer, pero no olvides quién eres», me dijo. Durante el trayecto, repasé en mi cabeza cada conexión del motor, cada explicación, cada dato técnico. No sabía cómo serían los demás proyectos, pero me sentía como un intruso en tierra de gigantes. Y aún así, ahí estaba. El chico de Iztapalapa, el de los fierros viejos y los sueños imposibles, rumbo a un evento nacional con una carta prestada y un cohete armado a mano. Me preguntaba si estaba haciendo trampa o justicia, si estaba rompiendo reglas o rompiendo cadenas. No tenía la respuesta. Solo sabía que no podía darme el lujo de quedarme afuera. Guadalajara me recibió con un aire distinto. Todo parecía más ordenado, más grande, más limpio. Había árboles por todas partes y un sol que quemaba sin avisar. Bajé del autobús con la caja en las manos, los nervios en el pecho y la sensación de que ya estaba demasiado lejos para echarme atrás. El recinto era inmenso, una especie de centro de convenciones con vidrios por todas partes, escaleras eléctricas y salones fríos llenos de mesas, pantallas y gente hablando rápido. Entré con mi gafete colgando del cuello y el corazón tamborileando. Vi los proyectos,
Y me quise morir. Había drones autónomos, brazos robóticos, simuladores de vuelo, paneles solares que rotaban con inteligencia artificial. Todo parecía sacado de una película de ciencia ficción. Sentí que mi motor era una broma, un juguete mal hecho. Me senté en una esquina, abrí mi caja y lo miré. Ese pequeño cilindro de metal chamuscado, con tubos soldados a mano y marcas de cinta adhesiva. ¿Qué estaba haciendo ahí? Pensé en regresarme. Pensé en esconderme en un baño, romper mi gafete y fingir que nunca había llegado. Pero entonces la escuché. Era una mujer, de voz firme y tono claro. Estaba hablando en un pequeño escenario al fondo del salón. Muchos de nosotros venimos de lugares donde soñar es un acto de rebeldía. Nos dijeron que no éramos suficientes, que no había recursos, que eso era para otros. Pero estamos aquí, y eso ya es una victoria. Me acerqué sin querer. Ella se llamaba Andrea Nava, ingeniera aeroespacial, egresada del IPN, y hablaba como si conociera mi historia. No tengan miedo de lo que traen. A veces un motor armado con chatarra puede volar más alto que uno hecho en un laboratorio. Sentí que lo decía para mí, y decidí quedarme. Me dirigí a mi mesa de exposición. Pegué mis esquemas, acomodé el prototipo y conecté el sistema de demostración. Era lo que tenía. Era lo que era. A la derecha había un equipo de Monterrey con un dron que esquivaba obstáculos. A la izquierda, una universidad privada de Puebla mostraba un generador de plasma. Yo era el único solo. Hasta que se me acercó un chavo con gorra y mochila rota. ¿Ese motor es tuyo?, me preguntó. Sí. Bueno, lo hicimos entre 3. ¿Funciona? Sí, pero no es nada comparado con lo de ustedes. Él se rió. Nosotros tampoco tenemos equipo. Nomás traemos ideas y ganas. Soy Esteban, de Torreón. Le conté un poco de mi historia. Me contó la suya. Su proyecto era un sistema de estabilización para cohetes caseros, hecho con sensores reciclados de celulares viejos. No me lo aceptaron completo, dijo. Dijeron que no tenía base estructural. Miró mi motor. Yo miré sus planos. Y pasó lo que tenía que pasar. ¿Y si unimos tu motor con mi sistema?, propuso. Tardé en responder, no por desconfianza, sino por sorpresa. ¿Crees que nos dejen? ¿A quién le pedimos permiso? Pasamos esa tarde modificando, uniendo piezas, discutiendo. Los demás nos miraban como si estuviéramos jugando. Pero nosotros sabíamos lo que hacíamos. Algo hizo clic entre nosotros. Éramos 2 tipos de distintos estados, con contextos parecidos y sueños iguales. Esa noche, mientras ajustábamos tornillos bajo una lámpara prestada, sentí algo que no conocía. No estaba solo, y eso lo cambiaba todo. Esa noche, mientras todos se iban a sus hoteles, Esteban y yo seguimos trabajando en el recinto. Un guardia nos permitió quedarnos un rato más bajo condición de no tocar los generadores. Extendimos una lona entre nuestras mesas y con alambre, cinta y fe, acoplamos su sistema de estabilización al motor. No era perfecto, pero funcionaba. Lo sabíamos porque cuando activamos los sensores, la señal llegó clara. Y aunque el motor no podía despegar, la lectura mostraba que el sistema corregía en tiempo real la oscilación. «Es una locura que esto esté vivo», me dijo Esteban con los ojos brillando. «Sí, pero es nuestra locura. Salimos ya de madrugada». La ciudad estaba silenciosa y húmeda. El cielo había comenzado a cerrarse. Dormimos en un albergue improvisado que la organización ofrecía para los participantes sin recursos. Colchonetas delgadas, luz fluorescente y ronquidos por todas partes. Pero yo dormí con una sonrisa. Al día siguiente nos tocaba la prueba técnica. Teníamos un espacio abierto donde debíamos montar el prototipo frente a los jueces. Esteban cargaba los sensores y herramientas. Yo llevaba el motor envuelto en trapos. Todo iba bien. Hasta que llegó la lluvia. Primero fueron gotas, luego un aguacero furioso. El viento tumbó los toldos. Las mesas temblaron, los cables se enredaron. El recinto exterior se volvió un pantano de lodo. Intentamos cubrir el motor, pero ya era tarde. El agua se coló por cada rendija, mojó las conexiones,
Oxidó los tornillos recién ajustados. Los sensores de Esteban dejaron de responder. Lo miré. Tenía los ojos vacíos. Ya valió. No, dije, aunque por dentro sentía lo mismo. Buscamos refugio bajo un pasillo techado. Muchos participantes empacaron sus cosas. Otros se quejaban, pedían reprogramación, pero nosotros solo teníamos una opción: arreglarlo. Esteban me vio. ¿Y si mejor lo dejamos así? ¿Así como? ¿Derrotados? No sé tú, pero yo ya estoy cansado. Me senté a su lado. Saqué el destornillador. Entonces descansa. Yo no he terminado. No sé cuánto tiempo pasó. Lo que sé es que después de un rato él regresó. Traía pan y café en una bolsa de papel. «Para que no digas que no sirvo para nada», dijo, y se sentó conmigo. Volvimos al trabajo. Con un secador de manos portátil que nos prestaron, tratamos de secar las placas. Luz me respondió por mensaje dándome instrucciones básicas para evitar cortos. «No te rindas, Isaías», escribió. «Tú no sabes cuánta gente necesita que ganes», le respondí con una foto de Esteban apretando cables con los dientes. «No sé si vamos a ganar, pero vamos a hacer ruido». «Haz que truene», me escribió. La lluvia paró de madrugada. El cielo se despejó y dejó ver las estrellas. Nos quedamos mirando hacia arriba. «¿Sabes qué es lo más loco?», dijo Esteban. «¿Qué?». «Que nadie apostaría por nosotros». Pero yo nunca me había sentido tan cerca de volar. Y entonces pasó. Un rayo cruzó el cielo, sin tronar, como una línea pura de luz. Lo vimos reflejado en los charcos. Fue un segundo, pero quedó en el aire como un símbolo. «¿Viste eso?», le pregunté. Él asintió. Fue como una promesa. ¿De qué? De que la tormenta también trae luz. Nos miramos sin decir más. Sabíamos que, pasara lo que pasara al día siguiente, habíamos hecho algo increíble, porque el verdadero logro no estaba en ganar, estaba en no habernos ido, en seguir ahí con los dedos sucios y el corazón limpio, en haber resistido. Amanecimos con la ropa aún húmeda y los ojos hinchados. No habíamos dormido más de 2 horas, pero algo en el cuerpo nos empujaba a seguir. Desarmamos lo que quedaba del montaje, limpiamos cada pieza con cuidado y cruzamos los dedos para que el sistema respondiera. La zona de exhibición técnica era un salón cerrado con mesas numeradas. Cada equipo tenía 15 minutos para exponer su prototipo y responder preguntas. Esteban y yo éramos el grupo 57. El tiempo se sentía como un enemigo invisible, apretando el pecho con cada paso. Cuando llegó nuestro turno, caminamos con el motor en una caja y los sensores envueltos en un paño de cocina. Frente a nosotros, 4 jueces, una doctora en física, un ingeniero de la UNAM, un especialista extranjero y un hombre de rostro serio, con una carpeta que parecía más pesada que todo el jurado junto. Colocamos las piezas, conectamos los cables. Esteban abrió el archivo con los datos del sistema de estabilización. Yo tomé aire. «Buenos días, somos Isaías y Esteban. Venimos de la Ciudad de México y de Torreón. Este es nuestro sistema híbrido de propulsión y estabilización, creado con materiales reciclados, sensores de móviles antiguos y una cámara de combustión artesanal». La doctora en física alzó las cejas. «¿Y qué tan estable es la combustión?». «No alcanza vuelo real, pero genera presión suficiente para simular propulsión en una escala menor», respondí. El ingeniero de la UNAM se agachó a ver la tobera. «¿Con qué calibraron esto?». «Con una balanza de presión y un medidor artesanal», dijo Esteban. El especialista extranjero pidió una demostración. Activamos el sistema. El motor encendió. Tosió al principio, pero luego salió la llama azul. Los sensores detectaron el impulso y mostraron datos en la pantalla. Silencio. Los jueces tomaban notas. Sus rostros eran máscaras, hasta que el hombre de la carpeta habló. «Ustedes presentaron una carta de respaldo institucional, ¿correcto?». Sentí cómo me congelaba por dentro. «Sí, señor», respondí. «¿Puedo verla?». Le extendí una copia. La miró, la giró, la olfateó como si pudiera oler el engaño. «¿Quién firmó esto?». Esteban me miró. Yo bajé la vista. «La ingeniera Luz Cortés».
El hombre asintió lentamente. Vamos a revisar la validez. Eso es todo por ahora. Nos hicieron pasar a un lado. Me senté sin aire. Ya estuvo, murmuré. No, no sabes. Claro que sé. Me lo van a quitar todo. Una hora después, nos llamaron. El mismo hombre nos miró sin expresión. Su carta será investigada. Sin embargo, el jurado ha decidido no descalificarlos mientras se hace la verificación. Mi corazón volvió a latir. Entonces, pueden seguir participando, pero si se comprueba una falsificación, se anularán los resultados. No era una victoria, pero tampoco una derrota. Esteban me abrazó. Estamos vivos, güey. Y entonces ocurrió algo inesperado. Alguien había grabado nuestra exposición. Un estudiante de otro estado lo subió a redes con el título «Motor casero desafía a los grandes». El video se viralizó. En pocas horas, miles de personas lo compartían. Algunos nos llamaban genios, otros locos, pero todos hablaban de nosotros. Los comentarios eran una mezcla de asombro, apoyo y orgullo. Ese es mi México. Ellos sí merecen becas, no los hijos de políticos. Con basura hacen maravillas. Imagínate con apoyo real. Uno de los organizadores vino a buscarnos. «¿Quieren entrevistarlos para un medio local?», dijo. Yo no entendía nada. Un día antes estábamos luchando por secar los cables, ahora teníamos cámaras enfrente. «¿Qué les dirías a los jóvenes que creen que no tienen futuro en la ciencia?», preguntó una reportera. Miré a Esteban, luego al lente. «Que si no hay camino, se construye, que las puertas se pueden abrir con las manos, y que soñar, aunque duela, es lo más valiente que uno puede hacer». Después de la entrevista nos aplaudieron. Algunos estudiantes se acercaron a saludarnos. Una niña nos pidió tomarse una foto. «Quiero ser como tú», me dijo. Y en ese momento supe que todo lo que había hecho, incluso lo incorrecto, había tenido sentido. El video siguió circulando durante días. En los pasillos del evento, la gente nos reconocía. Nos saludaban con respeto, nos pedían consejos. Incluso algunos equipos querían colaborar con nosotros. Yo no entendía muy bien cómo había pasado. De ser un par de forasteros casi expulsados, nos convertimos en símbolo de algo más grande. La organización del evento organizó una ceremonia de premiación informal. No era el concurso final, pero entregaban menciones honoríficas a proyectos con alto impacto social, innovación alternativa y resiliencia. Nos llamaron al escenario. «Reconocimiento por impacto disruptivo», anunció el presentador. Isaías Ramírez y Esteban Mejía. Subimos sin saber cómo caminar. Nos temblaban las piernas. Cuando dijeron nuestros nombres, sentí como si se abriera una ventana en el pecho. La sala nos aplaudía. No ganamos el primer lugar, ni el segundo. Pero nos llevamos algo más fuerte. Una invitación especial a un campamento de entrenamiento en Cancún, organizado por una fundación privada que apoyaba talentos emergentes. Nos cubrían el vuelo, el hospedaje y un taller con ingenieros reales. Esteban y yo nos abrazamos. «Nos vamos a Cancún, loco». Yo solo podía repetir una cosa en mi cabeza. «Sí voy, sí voy, sí voy». Volví a casa solo por 2 días. Mi mamá lloró al verme. Don Memo me abrazó tan fuerte que me tronaron los huesos. Luz me regaló un pequeño cuaderno con hojas blancas. «Para que empieces tu bitácora de vuelo», dijo. Le agradecí con un nudo en la garganta. En Cancún todo era nuevo. El mar, el clima, el aire. Las instalaciones del campamento parecían sacadas de una película. Hangares, simuladores, modelos de turbinas, salones con pantallas gigantes. Nos reunieron a todos en una sala donde un piloto militar retirado dio la bienvenida. «No están aquí por lo que tienen, sino por lo que han demostrado. La ciencia no es una cuestión de presupuesto, sino de pasión», dijo. El segundo día nos llevaron a una pista de vuelo. Íbamos a presenciar una prueba de propulsión con un avión experimental. Los técnicos preparaban todo y nosotros estábamos en la zona segura. Cuando llegó el piloto, todos aplaudieron. Se acercó a la cabina, ajustó el micrófono y antes de despegar dijo:
Este vuelo va dedicado a Isaías Ramírez. Yo me congelé. A ti, muchacho del motor azul. Escuché tu historia. Que esta nave lleve tu nombre en el viento. No pude evitarlo. Las lágrimas me salieron sin aviso. Me senté en el suelo. Esteban me abrazó. ¿Viste eso? Lo escuché, güey. Dijo mi nombre. No, Isa. Dijo nuestro nombre. El avión despegó rugiendo. El motor tronó con fuerza, cortando el cielo como una promesa. Sentí que volaba con él. Recordé cada noche de trabajo en el taller de Don Memo, cada cable mal pelado, cada yesca de frustración. Recordé el día que me dijeron, tú no vas. Y ahora mi nombre estaba en el aire. Ese día, por primera vez, me sentí digno. No por lo que había logrado, sino por todo lo que me había costado. Porque llegar no es lo mismo que haber nacido allí. Porque subir sin escaleras es diferente a que te lleven en brazos. Porque si logras llegar, habiendo venido desde abajo, tu vuelo sabe distinto. Esa noche, escribí la primera página en la libreta que Luz me dio. Hoy aprendí que el cielo no es de los que nacen con alas, es de los que se atreven a saltar sin saber si pueden volar. Volver a casa después de Cancún fue como aterrizar en otro planeta. Yo traía el corazón inflado, la mirada distinta, el alma cambiada. Pero afuera todo seguía igual. Las calles polvorientas, los techos con láminas, la fonda de mi madre, los murmullos que nunca faltaban. Los vecinos me felicitaban, pero algunos lo hacían con una sonrisa torcida, como si no entendieran cómo había llegado tan lejos, o peor aún, como si no quisieran entender. Y en casa algo se sentía distinto. Mi tía, la misma que una vez me dijo que soñaba demasiado, ahora apenas me saludaba. Mi primo me lanzó una indirecta en la comida. Con razón te fue bien si traías palancas. ¿Qué palancas?, le pregunté. Pues si falsificaste una carta, ¿no? Me quedé en silencio. Mi madre lo fulminó con la mirada, pero no dijo nada. Más tarde, ella me llamó al cuarto. «Es cierto, Isaías. ¿Lo de la carta?» No pude mentirle. «Sí, pero no fue por trampa. Fue porque si no, no me dejaban entrar». Ella bajó la cabeza. «Yo sé que no ha sido fácil, pero el camino correcto siempre cuesta». «A veces cuesta tanto, mamá, que ni siquiera empieza». Ella suspiró. «Solo cuida que lo que logres no te robe la paz». Esa noche no dormí. Me sentía atrapado entre dos verdades, la de haber hecho algo grande y la de haber cruzado una línea para lograrlo. Pensé en Luz, en Esteban, en Don Memo. Pensé en los niños del barrio que me veían como ejemplo. ¿Estaba bien lo que hice? ¿O solo me había vuelto parte del mismo sistema que quería desafiar? Al día siguiente fui al taller. Don Memo estaba arreglando un alternador viejo. Me senté junto a él en silencio. «¿Qué pasó, campeón?», preguntó sin mirarme. «Nada, que parece que volar también da vértigo». Él se rió bajito. «¿Y qué querías? ¿Que todos aplaudieran? Eso solo pasa en las películas. Hay quienes dicen que no merezco nada por cómo lo conseguí. Mira, Isaías, no justifico lo ilegal. Pero tampoco puedo culpar a alguien por abrir una puerta que la vida le cerró en la cara. Tú no robaste, no mentiste para quitarle el lugar a otro. Solo te metiste por una rendija cuando la puerta estaba sellada. ¿Entonces hice bien? No lo sé. Eso solo lo sabrás tú con el tiempo. Pero te diré algo. Si vas a seguir por este camino, hazlo levantando a otros. No seas como los que te cerraron el paso». Asentí, y algo se acomodó dentro de mí. A los pocos días, una escuela me invitó a dar una charla. Era una secundaria técnica en la colonia vecina. Fui con nervios, sin saber qué decir. Pero cuando vi las caras de los chavos, supe que bastaba con hablar desde lo vivido. No esperen a tener todo para empezar. Empiecen con lo que tengan. Sueñen como si fueran ricos. Construyan como si fueran ingenieros. Uno de ellos, con una mochila rota y la mirada inquieta, levantó la mano. «¿Y si no nos dejan? Entonces hagan como yo», le respondí. «No pidan permiso». Esa tarde empecé a visitar más escuelas, a veces con Luz, a veces solo.
Don Memo me prestó herramientas para enseñar a armar pequeñas turbinas. Algunos vecinos me ofrecieron ayudar. Formamos un grupo. Lo llamamos Motores del Futuro. No teníamos patrocinadores, solo ganas y niños con hambre de aprender. Un domingo, mientras hacíamos una feria científica barrial, se me acercó un señor mayor. Me miró con desconfianza. «Tú eres el del video, el que engañó a medio país». Me paralicé. «Sí, soy yo. Y no engañé a nadie. Solo hice lo necesario para que me escucharan». Me miró unos segundos, luego bajó la cabeza. «Mi nieto quiere ser como tú. Me cuesta aceptarlo, pero... gracias». Y entendí que no se trata de que todos te aprueben. Se trata de lo que tú construyes con lo que te dieron, aunque sea poco, aunque sea prestado. Porque los que dijeron no sabían que lo que yo traía no era una carta, era una convicción. Era un lunes como cualquier otro. Estaba en la secundaria, donde habíamos comenzado un pequeño taller de propulsión con botellas PET. Los niños se reían, curiosos, mientras yo explicaba lo básico del impulso y la presión. De pronto, un leve movimiento, luego otro, más fuerte, y entonces el mundo se sacudió. Un sismo, uno de esos que no avisa, que no perdona. Los niños gritaron, el suelo crujía, las paredes parecían papel. «Agáchense, a un lado de los pupitres», grité. Fueron segundos eternos, ruido de vidrios, de concreto, de sirenas. Cuando por fin todo se detuvo, salimos al patio. Algunos lloraban, otros estaban en shock. Yo solo podía pensar en mi madre, en Don Memo, en Luz. Corrí a casa como loco. Las calles eran caos, postes caídos, ambulancias, polvo en el aire. Llegué sin aliento. La fonda seguía en pie pero agrietada. Mamá estaba afuera temblando. Me abrazó como si fuera un niño otra vez. Estás bien, gracias a Dios». El barrio estaba golpeado. Algunos techos colapsaron. La primaria perdió parte del segundo piso. Fui directo al taller. El portón estaba abierto, había escombros adentro. «Don Memo». Entré sorteando pedazos de lámina y concreto. Lo encontré tirado, cubierto de polvo. Respiraba, pero apenas. «Ayuda, aquí hay alguien», grité hasta que llegaron unos vecinos. Lo sacamos como pudimos. Lo llevaron en una camioneta a una clínica. Horas después me dijeron que no resistió. El mundo se me apagó. Don Memo, el hombre que me enseñó a soldar, que me habló como a un hijo, que creyó en mí cuando nadie más lo hizo, se había ido. No pude hablar por 2 días. No contesté llamadas. No abrí redes. Luz fue a buscarme. «Él estaría orgulloso, Isaías», me dijo con los ojos rojos. «Pero no te encierres. Hay gente que te necesita. Yo solo quiero llorar». «Llora, pero no te quedes ahí. Haz algo, lo que él haría». Y así lo hice. Usé mis redes, que ya tenían cierto alcance, para pedir ayuda. Publiqué fotos del barrio, de la escuela dañada, del taller destruido. «Nos enseñaron a construir desde cero», escribí. «Hoy necesitamos volver a empezar». Se viralizó. Me contactaron desde varias universidades. Una fundación mandó voluntarios. Vecinos de otras colonias trajeron víveres. Organizamos brigadas. Niños y jóvenes limpiaban escombros. Ingenieros nos guiaban para reforzar estructuras. El taller de Don Memo se convirtió en centro comunitario temporal. Y ahí, en medio del polvo, colocamos una placa de madera. Donde antes hubo fierros, ahora hay futuro. Taller Don Memo. Un reportaje nacional contó nuestra historia. Me entrevistaron con esa misma pregunta de siempre. «¿Cómo lo lograste sin recursos?». Respondí con la voz firme pero el alma rota. Porque alguien me enseñó que los sueños no son lujos, son herramientas para sobrevivir. Lloré, en vivo. Y México lloró conmigo. Recibí cartas de escuelas, de niños, de madres. Gente que nunca había oído hablar de motores, escribía diciendo: «Gracias por mostrar que sí se puede. Mi hijo quiere ser como tú». Volví a creer. El dolor por Don Memo no se fue, pero se transformó en impulso. Rediseñé nuestro programa de enseñanza. Con ayuda de Luz y otros voluntarios,
Creamos un curso online gratuito para jóvenes sin acceso a laboratorios. Lo llamamos Chatarra Cósmica. Y cada vez que alguien se inscribía yo pensaba, una chispa más, un motor más, un vuelo nuevo. No elegí ser referente. Pero entendí que a veces el dolor te entrega una responsabilidad, y yo no iba a desperdiciarla. Un año después, recibí un correo que me dejó sin palabras. Asunto: selección preliminar. Programa NASA para estudiantes latinoamericanos. Pensé que era un error. Revisé 3 veces el remitente. Luego abrí el mensaje. Me habían nominado para una estancia de formación en Houston. Revisaron mi proyecto, mi impacto comunitario, mis entrevistas, incluso mis errores. Y aún así dijeron: queremos conocerte, tu historia nos inspira. Llamé a mi mamá entre lágrimas. Voy a ir, mamá. ¿A dónde? Al cielo, ma, donde siempre quise estar. La fundación que me apoyaba cubrió el proceso. Luz escribió mi carta de recomendación oficial, esta vez con su firma real. Esteban me acompañó al aeropuerto. Tú ya no necesitas motores, hermano. Eres uno. Pasé por migración con nervios, pero nadie me detuvo. Subí al avión, buscando mi asiento, cuando el piloto saludó por el altavoz. A bordo tenemos a Isaías Ramírez, joven mexicano que desafió la gravedad con sus propias manos. Este vuelo también es tuyo, muchacho. Miré por la ventanilla. Sentí que todo giraba en silencio. Recordé cuando me dijeron, tú no vas. Y ahora estaba aquí, volando. En Houston conocí a jóvenes de todo el continente, todos con historias increíbles, pero ninguno con una como la mía. Yo no tenía diplomas ni premios oficiales. Solo tenía cicatrices, ganas y el recuerdo de don Memo en cada paso. Los ingenieros nos guiaban entre simuladores, laboratorios, cápsulas. Una noche me preguntaron qué me inspiró a llegar ahí. La chatarra, respondí, y un viejo que creía que todo puede volar si tiene alma. Todos aplaudieron. La experiencia terminó con una ceremonia. Nos entregaron certificados. Al recibir el mío, alguien me preguntó, ¿y ahora qué sigue para ti? Respondí sin dudar. Subir y llevar a otros conmigo. Volví a México con otra visión. Reforzamos motores del futuro. Ya no era solo un taller, era un movimiento. Más escuelas, más jóvenes, más sueños. Creamos alianzas con universidades, lanzamos becas y hasta construimos una microplanta con herramientas compartidas. Todo con un mismo objetivo: demostrar que la ciencia también nace en los márgenes. Hoy camino por el barrio y ya no me ven como el loco de los tubos. Me ven como uno de ellos, como el que voló y volvió. Porque entendí que el éxito no es llegar lejos, es no olvidar de dónde vienes, y que la verdadera altura no se mide en metros, sino en lo que te costó alcanzarla. Si esta historia te conmovió, te inspiró, o simplemente te hizo creer un poco más en lo posible, suscríbete al canal. Aquí seguimos contando historias que merecen ser escuchadas, compartidas, vividas. Y si quieres seguir volando conmigo, haz clic en el video que te recomiendo ahora en pantalla. Ahí continúa esta travesía que, como sabes, apenas comienza.